Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desenterrar un secreto que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, debatiendo, especulando y sobre todo, sintiendo esa conexión que solo dos estrellas pueden generar. Hoy nos sumergiremos de lleno con todo el detalle y la pasión que se merece en el fascinante mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Dos nombres que resuenan con una fuerza innegable en el universo de las telenovelas turcas, y para sorpresa y deleite de muchos, que además compartieron una conexión que trascendió las froncones de la pantalla, cautivando corazones en ambos lados del mundo. La pregunta que ha resonado en innumerables foros, comentarios y conversaciones es clara, contundente y eterna: ¿cuál era el secreto detrás de esa química tan palpable, esa energía que se sentía en cada mirada, en cada gesto? ¿Qué era lo que realmente amaban el uno del otro, más allá del guión y el personaje? Prepárense porque vamos a revelar los detalles más jugosos, conmovedores y sobre todo, humanos de esta historia. Y por supuesto, como siempre, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad de detectives del espectáculo, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras revelaciones, análisis y los misterios que nos apasionan. Vamos a ser completamente honestos. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir comenzó, como tantas otras historias de amor en el vertiginoso mundo del espectáculo, con chispas, con esa electricidad inconfundible que se genera en el set de filmación, donde la cercanía, la interpretación y la magia de la cámara se unen para crear algo especial. Su trabajo juntos en Erkencikus, o Pájaro Soñador, como muchos de nosotros la conocemos con cariño en nuestros hogares, fue más que un éxito, fue un fenómeno cultural. La química entre Kandibit y Sanemahedin era tan real, tan intensa, tan visceral, que era simplemente imposible no sentirla, no dejarse arrastrar por ella. Los fanáticos en masa se enamoraron perdidamente de su relación en pantalla, de esa danza de miradas, de esa tensión romántica, y esa devoción de los seguidores pronto se extendió, de forma casi natural, a la vida real. Durante un tiempo ambos actores mantuvieron su relación bajo un velo de misterio, alimentando las especulaciones de los medios, llenando las páginas de las revistas y, lo que es más importante, manteniendo viva la llama de la curiosidad en todos nosotros. Pero, ¿qué había realmente detrás de esos flashes de cámaras, de esas sonrisas cómplices capturadas en momentos fugaces? ¿Qué era lo que realmente atraía a estos dos talentosos actores, con sus vidas bajo el microscopio público, el uno del otro? Se dice, y con mucha razón, que el amor verdadero, ese que perdura y que deja huella, nace de la admiración mutua, de un reconocimiento profundo de las cualidades del otro. Y en el caso de Can y de Mehmet, este principio parece ser especialmente cierto, un pilar fundamental en la arquitectura de su relación. A pesar de que su relación, como tantas otras en el efímero y a veces cruel mundo del entretenimiento, tuvo su ciclo, su inevitable final, los testimonios que han trascendido, las pequeñas pistas que han dejado a lo largo del tiempo en entrevistas, en comentarios sutiles y en gestos capturados por las cámaras, nos permiten vislumbrar con una claridad sorprendente lo que ambos valoraban profundamente en el otro, aquello que los unió más allá del personaje y el set. Empecemos por Can Yaman. Es ampliamente conocido que él es un hombre apasionado con una energía arrolladora, una personalidad magnética que parece llenar cualquier espacio en el que se encuentre. En diversas entrevistas y a través de los comentarios de personas cercanas a él, de su círculo íntimo, se ha percibido una profunda y sincera admiración por la inteligencia y la calidez humana de Mehmet Özdemir. Y es importante recalcar que no se trataba solo de su innegable belleza física, que es evidente, sino de algo mucho más profundo, algo que tocaba las fibras de su ser. Se rumorea, y las pistas apuntan fuertemente a ello, que Can valoraba enormemente la forma en que Mehmet manejaba la fama, esa capacidad de mantener los pies en la tierra a pesar de su creciente éxito y el torbellino mediático que lo acompaña. Imaginemos por un momento, un torbellino de energía como Can, un hombre de naturaleza exuberante y apasionada, encontrando en Mehmet un remanso de calma, de sensatez, una ancla en medio de la tormenta. Él mismo en algunas ocasiones, ha hablado abiertamente de lo importante que era para él tener a alguien a su lado que lo entendiera, que compartiera su ritmo de vida, que comprendiera las exigencias de sus carreras, y que al mismo tiempo, le ofreciera esa estabilidad, esa conexión genuina que tanto se anhela. Mehmet, con su talento natural para la actuación, su dedicación incuestionable a su arte, su disciplina y su evidente inteligencia emocional, encajaba perfectamente en ese perfil.
Se dice que Khan se sentía profundamente intrigado por su mente analítica, por su forma perspicaz de ver el mundo, por la profundidad y la riqueza de sus conversaciones. No era solo un romance de telenovela lo que los unía, era una conexión que parecía tocar fibras mucho más sensibles, mucho más profundas, que iban más allá de la superficie. Khan admiraba la resiliencia de Demet, su capacidad para gestionar la presión sin perder su esencia, su humildad a pesar de ser una de las actrices más populares de su generación. Por otro lado, ¿qué amaba Demet Özdemir de Can Yaman? Aquí la historia se vuelve aún más fascinante, revelando facetas que quizás no siempre son evidentes en su imagen pública. Demet, conocida por su dulzura, su sensibilidad y su carácter amable, parece haber sido cautivada por la fuerza, la pasión y el carisma indomable de Can. Si bien Can es famoso por su presencia imponente y su carisma avasallador, quienes lo conocen de cerca, sus amigos más íntimos, su familia, hablan de un hombre con un gran corazón, increíblemente leal y protector con las personas que ama. Se dice que Demet admiraba profundamente su valentía, su determinación inquebrantable para perseguir sus sueños, su audacia para afrontar los desafíos de la vida y de la industria con una sonrisa y una energía contagiosa. En un mundo que a menudo puede ser cruel, impredecible y exigente, la seguridad, la confianza y esa energía vital que Can proyectaba debían haber sido un imán irresistible para Demet. Además, Can, a pesar de su imagen pública a veces enérgica y un tanto desenfadada, ha sido descrito en repetidas ocasiones como alguien muy tierno, atento y cariñoso con las personas que forman parte de su vida. Demet, siendo una persona que valora enormemente las relaciones, la conexión genuina y la profundidad emocional, seguramente encontró en él ese lado tierno, ese protector que la hacía sentirse segura y especial. Se rumorea que Can la hacía reír a carcajadas, que la animaba en sus momentos de duda o inseguridad, que la hacía sentir única, querida y admirada. La forma en que él la miraba en las fotos y vídeos de la época, esa chispa particular en sus ojos, ese brillo que transmitía complicidad y afecto, hablaba a las claras de una profunda admiración y un amor genuino. No se trataba solo de que fueran compañeros de set compartiendo escenas románticas, era palpable, era evidente que había algo más, una conexión personal, una química que iba mucho más allá de los guiones y las cámaras, una comprensión mutua que trascendía la interpretación. Pensemos en los pequeños detalles, en esos momentos que a menudo pasan desapercibidos para el público general pero que son cruciales para la intimidad de una pareja. ¿Recuerdan esas fotos y vídeos que circulaban de ellos juntos, fuera del set, en sus momentos de ocio? A menudo se les veía sonriendo, riendo a carcajadas, compartiendo momentos cotidianos, simples, pero llenos de significado, que para un observador externo parecían la manifestación más pura de una relación genuina y feliz. Se dice que compartían intereses comunes, que disfrutaban de actividades juntos, que se apoyaban mutuamente en sus respectivos caminos profesionales, que se inspiraban el uno al otro. Y es que cuando se juntan dos personas tan exitosas, con agendas tan apretadas y vidas tan intensas como las de Can y Demet, el tiempo que logran pasar juntas se vuelve invaluable, precioso. Lo que realmente valoraban por encima de todo, era la calidad de ese tiempo, la autenticidad de sus interacciones, la posibilidad de ser ellos mismos el uno frente al otro. Se dice que Can disfrutaba enormemente de la calma, la serenidad y la perspectiva que Demet le aportaba, una especie de equilibrio perfecto para su propia naturaleza exuberante y a veces impetuosa. Y Demet por su parte encontraba en Can una fuente inagotable de energía, de vitalidad y de optimismo, alguien que la impulsaba a salir de su zona de confort, a atreverse a más y a vivir la vida con una intensidad y una pasión renovadas. La presión de la fama, el constante escrutinio público, las cámaras siempre presentes y los inevitables rumores son factores ineludibles para cualquier pareja que se encuentra en el ojo del huracán mediático. Para Can y Demet, esto debió haber sido un desafío constante, una prueba de fuego para su relación. Sin embargo, los rumores y los comentarios que surgieron de personas cercanas a ellos, sus amigos más íntimos, sus representantes, sugieren que aprendieron a navegar esta tormenta juntos, a apoyarse mutuamente y a proteger su espacio. Se dice que se comunicaban de manera abierta y honesta, compartiendo sus miedos, sus inseguridades y sus esperanzas, convirtiéndose el uno para el otro en un refugio seguro frente a la vorágine del éxito y la exposición mediática. Esto sin lugar a dudas fortaleció su vínculo, consolidó su conexión y los hizo más fuertes como pareja. Lo que amaban del otro no era solo la persona pública, el artista talentoso, sino la persona privada, con sus virtudes, sus defectos, sus vulnerabilidades y sus fortalezas.
Se dice que Khan admiraba la resiliencia de Demet, su increíble capacidad para levantarse después de las caídas, su constante búsqueda de superación personal y profesional, y su innata empatía. Y Demet, por su parte, valoraba enormemente la generosidad de Khan, su espíritu libre, su optimismo contagioso y su lealtad inquebrantable hacia aquellos a quienes quiere. Es importante recordar, y esto es fundamental, que aunque la relación haya llegado a su fin, como tantas otras, los recuerdos, las experiencias compartidas y las lecciones aprendidas permanecen, marcando un capítulo importante en sus vidas. Lo que Khan y Demet compartieron, esa chispa que encendió la pantalla, esa conexión que trascendió la ficción, fue real. Y esa realidad se basaba, sin lugar a dudas, en lo que ambos admiraban y amaban profundamente del otro, la inteligencia aguda, la calidez humana, la fuerza interior, la pasión desbordante, la lealtad incondicional, la humildad genuina. Fueron dos almas que por un tiempo se encontraron, se reconocieron y resonaron profundamente, creando una armonía que cautivó a millones. Por supuesto, el mundo del espectáculo tiene sus particularidades, sus propias reglas y dinámicas, y las relaciones que nacen en su seno pueden ser, y a menudo son, increíblemente complejas. No siempre lo que vemos en la superficie, en las revistas o en las redes sociales, es la historia completa, la verdad absoluta. Sin embargo, basándonos en lo que hemos podido recopilar de entrevistas sinceras, de declaraciones cuidadosas y sobre todo, del valioso testimonio de quienes los conocen de cerca, podemos decir con una confianza razonable que el secreto detrás de la mágica conexión de Khan Yaman y Demet Özdemir radicaba en una admiración mutua profunda y genuina. Él admiraba su inteligencia perspicaz, su serenidad y su capacidad para mantener la calma. Ella admiraba su pasión arrolladora, su fuerza vital y su carisma natural. Ambos encontraron en el otro un equilibrio perfecto, un apoyo incondicional y una conexión humana que iba mucho más allá de la ficción, que se sentía en cada latido. Y esa es, quizás, la parte más hermosa, más conmovedora y más inspiradora de su historia. Un recordatorio poderoso de que incluso en medio del brillo deslumbrante y el glamour del estrellato, las conexiones humanas más verdaderas y duraderas se basan en el respeto mutuo, la admiración sincera y el amor por la esencia más pura de la otra persona. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos desentrañado un poquito más el misterio, hemos intentado asomarnos a lo que, según los rumores, las pistas y los testimonios, amaban profundamente el uno del otro. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento tanto como yo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estas hipótesis y estas emociones con ustedes, mi increíble comunidad. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Su apoyo constante, sus likes, sus comentarios y su energía son lo que hace que este canal crezca, que sea posible y que cada día sea una experiencia más enriquecedora. Me encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tenían alguna idea diferente sobre su relación? ¿Qué es lo que más les impresionó de Khan y Demet, tanto en pantalla como fuera de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada una de sus preguntas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran, enorme me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las historias del mundo del espectáculo, para que más gente pueda unirse a esta fascinante conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, revelaciones, análisis y todos los secretos que estamos deseando compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.